que hemos hecho diferentes webinars que van a hacer este ciclo. Entonces hoy tenemos uno muy importante con Gastón sobre las herramientas del teletrabajo. Entonces ahora luego ya vamos a presentar al profesor, pero agradecer a Vida y Éxito y a ADEN por la alianza que hemos conformado. Comentarles que dentro del webinar va a estar Sofía Cotini y también va a estar Luz, que nos van a estar apoyando durante todo el webinar por si alguien tiene algún problema y también apoyando al profesor. Entonces, para respetar los tiempos, vamos a ir dando inicio a este webinar. Mi nombre es Irene Copper, yo soy la vicepresidenta de Ventas y de Marketing para ADEN. Y para mí es un gusto tenerlos por acá y además poder presentar al profesor. El profesor Gastón ha trabajado en el área de marketing y en el área de innovación del grupo FECOVICA. Además, ha sido parte de analista comercial de diferentes compañías regionales. Actualmente es consultor en temas de marketing y planificación estratégica. Forma parte de la red de emprendedores con sentido en toda Latinoamérica y es MBA con un enfoque en dirección de marketing de ADEN y UNCED. Y también es licenciado de la Universidad de Cuyo en el área de administración. Entonces, Gastón, bienvenido. Y ahora Gastón nos va a comentar sobre las diferentes herramientas, ideas que nos pueden dar para el teletrabajo, que ahora es lo que todos y una gran mayoría estamos viviendo. Así que bienvenido. Muchas gracias, Irene, Sofi, Luz, por la presentación. Gracias a Vida y Éxito por el espacio y a ADEN por la convocatoria. Me encanta ver tantos participantes, más de 100 participantes, y de tantos lugares de Centroamérica. Estoy viendo Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Así que bueno, todos lugares que la verdad que quiero mucho y me encanta que estén conectados desde tantos lugares. Así que un placer, y también un placer, digamos, con esta mirada latinoamericana siempre de ADEN al respecto. El tema que hoy nos convoca es puntualmente gestión de equipos virtuales y productividad. Van a ver que voy a ir bastante rápido, soy muy enfático a la hora de hablar, pero siempre con la idea de tratar de cerrar una idea. O sea, porque la verdad que es un espacio bastante concreto en el cual ADEN y Vida y Éxito pretenden que se lleven herramientas y disparadores. Creo que lo más interesante son esos disparadores concretos para llevarnos al día a día. Así que bueno, por eso van a ver un poco el ímpetu de la conversación. Al final vamos a dar 10 minutos para que puedan hacer las preguntas que necesiten, y lo mismo si durante el dictado tienen alguna consulta, el tiempo es 100% de ustedes. Empezamos compartiendo y bueno, muchas gracias por su tiempo. Excelente. Bueno, si gustan pueden ir haciendo consultas también por el chat, que yo voy a estar muy atenta para poder leerlas. Así que bueno, los invito a que sean súper participativos, o sean comentarios, contar una historia, compartir alguna experiencia, decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Así que bueno, ojalá que sea un grupo bastante dinámico y que hagan un montón de preguntas. Como dice Gastón, el tiempo es de ustedes. Así que adelante, profe, le confirmo que ya vemos la pantalla completa. Gracias, Sofi. Como siempre, un placer. Bueno, un poco siempre me gusta empezar todos los temas con contexto, con el contexto que ustedes están viviendo y con el contexto un poco que le da sentido al tema en cuestión. Un poco me gusta traer a Ian Spaltel, es la persona que están viendo. Ian Spaltel es jefe de innovación actualmente de Instagram, fue jefe de innovación de Nike, de Apple. Es una persona súper interesante para seguir, para escuchar. Y un poco él plantea, o le hacen una pregunta, le dicen, bueno, Ian, ¿desde dónde hoy día tenemos que trabajar la innovación, o de dónde debe partir un poco la respuesta a los diferentes desafíos que hoy día enfrentamos? Y que son muchos, digamos, y que realmente hoy, sobre todo, son muchos. Un poco él dice esta frase: el punto de inflexión radica en alejarse y obtener capacidad de perspectiva, en salirse del día a día y repensar y rediseñar cómo estamos haciendo las cosas. Un poco por eso el diseño hoy toma otra relevancia,
en todos los procesos y en el día a día, porque nos obliga a repensar cómo y por qué estamos haciendo. Digo, un poco uno de los comentarios que vengo trabajando en consultoría, sobre todo en este último tiempo, tiene que ver con volver a entender por qué hacemos lo que hacemos y volver a pensar desde lo simple la construcción de lo complejo. O sea, volver a analizar y a preguntarnos de por qué estamos gestionando de tal manera, de por qué estamos diseñando los procesos de tal o cual manera. Desde ahí tiene que partir un poco las respuestas a la diversidad de complejidades que hoy día nos plantea el entorno. Entonces, un poco siempre me gusta iniciar con ese disparador. Y un poco esta cuestión que es lo que ustedes viven, no es que yo no le esté diciendo algo que ustedes no conozcan, y que seguramente cada uno lo resolvió o lo ha resuelto de la mejor manera a un cambio que implica más que un cambio de modelo de trabajo, es un cambio en la forma de hacer, es un cambio en la forma de resolver, es un cambio en la forma de interactuar, y es un cambio en la forma de vincularnos, digamos. Toda esta nueva realidad que hoy día nos trae una doble complejidad y seguro le debe estar pasando a ustedes. Por un lado está la gestión de equipos virtuales y por otro lado está la aceleración de lo que fue una respuesta que no estaba del todo planificada, nadie la tenía del todo planificada. Seguramente ustedes y cada uno del rol ha hecho lo mejor por resolverlo a este tema de la mejor manera, y se ha encontrado con que ha sido necesario diseñar procesos de comunicación y flujos de trabajo que quizás antes se daban de manera natural y orgánica. O sea, eso es lo primero el primer disparador que me dejaría un poco dejarle, y seguramente cuestiones que ustedes están viviendo en ese sentido. Entonces, vuelvo a esto, y vuelvo que indudablemente el cambio, y vamos ahora puntualmente a equipos de trabajo virtuales, y todo lo que implica el ecosistema virtual, implica un cambio de liderazgo, implica un cambio en la manera de aprender de los equipos, implica un cambio en los workflows, en los procesos de trabajo, sin lugar a dudas. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es si pueden entrar, seguramente han utilizado esta herramienta, Mentimeter. Mentimeter es una herramienta que permite hacer una encuesta en tiempo real. Y la pregunta que ustedes van a estar contestando ingresando al link, que es, ingresando al sitio web que es www.menti.com, con el código que figura acá, seguramente por ahí Sofi se lo puede estar compartiendo, es un poco la pregunta que le hago, es un check-in. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan a este encuentro emocionalmente? ¿Cómo se sienten con el teletrabajo? ¿Cómo se sienten hoy día con la gestión de productividad? Y bueno, ahí hay distintos niveles. Contéstenme de la sinceridad cómo se encuentra cada uno con este desafío puntual. Bien, ahí tienen Yo, entonces... mientras tanto, voy a compartir... Dale, Sofi. Perdón. Claro, ahí vamos compartiendo entonces los resultados. Lo bueno es que, bueno, es un sondeo en tiempo real. Esto nos permite ver el estado. ¡Uy, re bien! Me siento Re genial. bien. Bueno, bien. Ya han contestado un poco más de 30 personas. Entonces recuerden, pueden ir directamente a Menti e ingresar el código, o con el link que les dejé al final del chat, que los lleva directamente a la pregunta. Fíjense, gracias Sofi, fíjense, me encanta primero la sinceridad de que cada uno esté respondiendo desde el lugar. Hay alguien que está haciendo uso de otras herramientas en la presentación. Pero bueno, fíjense, en general me encanta el ánimo del grupo, digamos, y eso, y cada uno de realidades distintas, y aparte en esta situación que seguramente implica gran teletrabajo, por lo que estoy viendo de la geolocalización de los participantes. En general, y es importante esto, y me gusta empezar esta conversación de esta manera, porque es muy importante que trabajemos con nuestros equipos el check-in inicial. Digo,
y también se lo dejo como una herramienta para empezar reuniones. Esta cuestión que en la presencialidad se daba de manera natural, orgánica, que era saber cómo está el equipo, en la virtualidad es necesario diseñarlo, y es necesario diseñar tanto los espacios de contención como los espacios de comunicación. Digo, creo que esos son el doble desafío de la virtualidad hoy día, y me encanta, digamos, el ánimo con el que el equipo lo está viviendo, y lógicamente que habrá lógicamente algunas personas que por ahí le esté costando un poco más, y es normal, es totalmente normal, y por eso lo importante es apoyarse entre todos, digamos, en ese sentido. Así que bueno, era un poco este check-in, primero como para que les quede de herramienta, y segundo para repensar un poco cómo estamos diseñando esos espacios de integración de equipo y de contención de equipo en la virtualidad, y hay que darle un espacio y un diseño. Eso es lo que me gustaría dejar como una primera reflexión al respecto. Ahora vuelvo sobre el punto anterior, y me gustaría un poco, primero gracias por la respuesta. Me gustaría un poco pasar en limpio las tendencias con las que ustedes están hoy día conviviendo, digamos, con las que todos estamos conviviendo. Primero, la diversidad en la fuerza de trabajo. Yo soy un fiel convencido, y en la mayoría de los equipos más productivos donde he trabajado, me he desempeñado, han implicado una diversidad de roles, una diversidad de profesiones, una diversidad de culturas, una diversidad de miradas. Entonces, es necesario aprovechar el potencial de la diversidad y generar esa diversidad en la estructura de trabajo. Algo principal, digamos, en ese aspecto. Segundo, los entornos complejos, digamos, en ese sentido. Y los entornos complejos básicamente que generan puntualmente crisis coyunturales que hoy día, digamos, terminan de, por ahí de darle más volatilidad e incertidumbre a este entorno VICA, digamos, en ese sentido. Tercero, la necesidad de la infraestructura de tecnología, sobre todo en América Latina, un tema que todavía queda mucha infraestructura dura por resolver, y va a ser necesario, y quizás sea un punto para acelerar esa infraestructura de tecnología a lo largo de Latinoamérica. Puntualmente esto que hablábamos, de que en realidad el teletrabajo o la gestión de equipos virtuales implica cambiar los modelos de liderazgo. O sea, puntualmente, y les voy a hablar desde mi caso, cuando pasé de gestionar equipos presenciales a 100% virtuales, la misma manera en la que resolvía o gestionaba de manera inclusive facilitadora y democrática, tuvo que cambiar y tuve que mutar a encontrar otras herramientas y otras habilidades para poder gestionar encontrando los mismos resultados. O sea, no solamente desde el punto de vista de qué tan participativo o facilitador soy como líder, sino qué pensamiento digital y cómo termino de rediseñar un montón de espacio, que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Y por último, esta visión que sobre todo potencia la virtualidad, y es el hecho de que lo más importante y lo que deberíamos aprovechar, porque lógicamente en esta dualidad, que no es dualidad presencial-virtual, sino que deberíamos lograr por ahí algún mix, inclusive aprovechando ambos mundos, lo más importante y lo que potencia la virtualidad es llevar la gestión a una gestión por resultados. Y hay que aprovechar eso porque es algo de que seguramente cada uno de ustedes lo viva, digamos, como un gran desafío. ¿Cómo dejo de gestionar tareas? ¿Cómo dejo de gestionar personas? Yo tengo que liderar equipos, pero no gestionar personas. Y vuelco toda la mirada y la estrategia a gestionar resultados. Y desde ese cambio es donde hoy día se obtiene mayor productividad, digamos, en ese sentido. Un poco siguiendo con esta lógica y con el desafío de liderazgo, aprendizaje y proceso de trabajo que implican los equipos virtuales, seguramente aparece esta pregunta, y es: ¿cuáles son los retos que debemos asumir como equipo en estos momentos frente al futuro? ¿Y cuáles son los principales retos? Yo he tratado de integrarlos en tres grandes verticales, digamos.
seguramente hay muchísimos más, pero son 3 verticales muy vinculadas a equipos virtuales. Entonces, estas 3 verticales son, o mejor dicho, son las 3 normas que definen la gestión de equipos virtuales. Por un lado, espacio, y es estar en espacios físicos separados, distanciados, digamos. Y sobre todo otro tema que es muy importante, y sobre todo en la situación actual, es cómo diseño los espacios físicos para generar la cultura corporativa, el ambiente o la integración y la comodidad que necesita cada persona. Ese es un gran desafío para poder adaptar los espacios de trabajo en la virtualidad, y seguramente vuelvo a lo mismo. Esta aceleración seguramente tenga, a medida que uno tenga margen de salir de la coyuntura y empezar a resolver hacia un horizonte 2 o 3, de mediano plazo, empezar a resolver estas cuestiones de espacio, de trabajo, digamos, físico, para alinear la gestión de equipos virtuales. El segundo punto tiene que ver con el tiempo, y tiene que ver con una paradoja que puntualmente a mí me pasó y que seguramente les pasa a ustedes. Uno tiende de llevar la misma lógica de trabajo presencial a la virtualidad. Y eso es lo que hay que cambiar, y fundamentalmente se hace muy presente en una variable que es el tiempo. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes los pasó, pero uno tiende a generar muchos espacios sincrónicos de trabajo. O sea, lo que estamos haciendo ahora. Esto es un espacio sincrónico en el cual estamos todos conectados para generar disparadores de un tema en puntual, que tiene un montón de utilidad, pero la productividad se encuentra mucho más en la gestión asincrónica de equipos virtuales que en la gestión sincrónica. O sea, cada persona, cada rol, trabajando con objetivos claros de manera sincrónica, es donde se generan los picos más altos de productividad, y estas instancias sincrónicas tienen que estar bien pensadas, bien estructuradas, tener un objetivo claro, eliminar el tema de las reuniones que no son necesarias, o que la gente no llega con la información apropiada, o que no están, o que hay más personas a las que deberían estar, digamos, porque no suele pasar esas cuestiones. Entonces el entorno de la virtualidad nos obliga a entender por qué y para qué nos vamos a juntar, y a ser mucho más efectivos en la utilización de espacios sincrónicos. Inclusive se habla de una media que debería estar entre 10-20% la gestión sincrónica, y entre 80 y 90% la gestión asincrónica de equipos de trabajo. Creo que eso es algo muy, muy interesante para trabajar, y sin lugar a dudas, sin descuidar esos espacios sincrónicos que permiten la integración de equipos. Digamos, eso es muy importante. Y por último, la cultura, para no explayarnos mucho, pero entendido como los hábitos, los valores, las creencias compartidas entre las personas partes de un equipo, de un grupo, de una compañía, de un proyecto, que le dan forma a las normas y conductas validadas por todos los participantes. Entonces, y ahí vuelvo a 2 puntos que tienen que ver con la cultura. Aprovechemos y pensemos y rediseñemos los espacios de integración de equipo. Está bien que ahora se está dando, por ahí desconozco el caso puntual de ustedes, pero lo que se está dando en muchos equipos, hay una saturación del ecosistema digital, porque lógicamente el entorno, la pandemia, nos llevó a vivir en un mundo virtual, lo social, lo personal, lo laboral. Pero si le sacamos un poco eso a la ecuación, y que hoy día realmente estamos muy saturados de la pantalla y de la vida digital, bueno, ¿cómo genero esos espacios de integración de equipo? Y lo otro que me ha funcionado muy bien en las empresas, digamos, con las que trabajo, es permitió mejorar los procesos de onboarding, los procesos de integración de personas al equipo. Me refiero a alguien ajeno a la empresa que se incorpora, o alguien ajeno al proyecto que se incorpora. Todos esos procesos de onboarding se mejoran muchísimo en la virtualidad, porque se piensan con mayor claridad previamente. Entonces, estas 3 serían un poco las
las variables, digamos. Perdón, Sofi, estoy siguiendo un poco el chat. Bueno, por ahora no hay preguntas. Vayan volcando las preguntas que consideren oportunas. Cada tanto por ahí puedo frenar y responderlas, o para responderlas al final para poder cerrar la idea. Vuelvo a decir que es el objetivo de un espacio bien concreto el día de hoy, para que ustedes después puedan profundizar otros temas. Bien, perfecto. Una Sí. sola pregunta, si pudieras aclarar, hace 10 minutos atrás más o menos hablabas de un espacio de contención. ¿Podrías decirnos a ver a qué te referís con estos espacios de contención? Gracias, Sofi. Muy claro. Espacio de contención me refiero a espacios de escucha, a generar los espacios de escucha extra laboral que implica cualquier dinámica de equipo y organización. Y entender al ser humano, empatizar, entender la realidad que está viviendo cada persona, que es muy diferente hoy día, digamos, inclusive en los mismos equipos, y por ahí establecer reglas distintas como microequipos, o sea, como esos equipos de 5 a 7 personas, entendiendo realidades distintas de lo que puede estar viviendo cada uno. Y desarrollar espacio de contención es cómo diseño los espacios para entender esas realidades y cómo diseño los espacios para que el equipo entienda que pueden haber normas distintas para cada persona del equipo en función de la realidad que esté viviendo, y que todos contribuimos a que el resultado sea mejor para todos. Un poco eso era lo que me refería con espacio de contención. Excelente. Muchas gracias, profe. No, por favor. Entonces, un poco el reto actual es cómo vinculo buenas prácticas, o sea, buenas maneras y buenos procesos, con las herramientas que son eso, que son herramientas. Digo, de golpe a uno le nace, cuando va a trabajar en equipos virtuales, tratar de utilizar 50, 60 herramientas. Y ahí no está el resultado. El resultado está en utilizar 3, 4 herramientas que nos permitan resolver y entender por qué la estamos utilizando. Porque en definitiva las herramientas responden a una necesidad, a un modelo de trabajo, a un marco de metodologías ágiles. Otro tema muy importante por ahí profundizar con grandes especialistas de ADEN, y bueno, la verdad que es un tema puntual que pueden seguir profundizando. Pero en definitiva las herramientas son herramientas. Y siempre va a haber una herramienta que tiene una funcionalidad nueva, que tiene que genera algo de valor sobre otra, pero no nos volvamos locos por entender todas, sino por entender las que sirven y porque el equipo las logre llevar a un nivel de productividad. O sea, eso es lo primero que me gustaría aclarar. Entonces, algunas reglas de construcción de equipos en la virtualidad. Primer punto, planificar actividades periódicas de construcción de equipo utilizando metodologías ágiles. O sea, diseñar estos espacios de contención y de comunicación utilizando el marco de metodologías ágiles, un concepto que toma mucha fuerza, y todo lo que toma mucha fuerza después se entiende como moda, pero si uno le saca la moda, tiene que entender por qué es realmente útil. Digamos, Scrum, Kanban. Yo les recomiendo particularmente Scrum porque a mí me funciona mucho, a los equipos con los que trabajo, pero encontrar alguna metodología con el marco ágil que vamos a ver a continuación es muy, muy importante. Y enseguida profundizo un poco al respecto. Segundo lugar, establecer, más que reglas básicas, acuerdos de equipo. Y vuelvo a un tema que es súper importante en la cultura, que es, no esperemos a que hayan grandes acuerdos macrocorporativos, sino que cada equipo, me refiero a estos equipos que funcionan resolviendo un proyecto o que en el día a día trabajan de manera mancomunada, ¿cómo creo reglas especiales y acuerdos firmados? Yo he firmado acuerdos de compromiso de normas entre equipos de 5 a 7 personas para entendiendo la realidad de cada uno y para mejorar la productividad, digamos, en ese sentido. Después lo otro sería, perdón, ahí Claudia me está preguntando cuáles son las metodologías ágiles. Metodologías ágiles
vienen del software, de la industria del software, tienen que ver con cómo genero marcos de trabajo que me permitan vivir en la incertidumbre para resolver, para mejorar productividad y para resolver tangibles de proyectos. O sea, la lógica es, la certidumbre dejó de ser la lógica, la incertidumbre pasa a ser la norma, los cambios pasan a ser la norma y la flexibilidad pasa a ser lo común. Y en función de eso se genera una serie de metodologías que la más utilizada son Scrum o Kanban, digamos, a nivel mundial. La verdad que, vuelvo a decir, me encanta la pregunta y amerita profundidad en el tema y mucha profundidad como para poder implementarla, pero se las recomiendo para que las empiecen a buscar, a profundizar desde el cuestionamiento y de la utilidad. Y ahí me están preguntando, Claudia también, gracias por la pregunta, de un acuerdo pequeño, perdón, ¿puedes dar un ejemplo de un acuerdo para un equipo pequeño de 8 personas? Dos cosas importantes ahí con respecto a grupos pequeños. Y también es muy importante en la virtualidad. Se recomienda gestionar y generar flujos de trabajo entre equipos entre 5 y 7 personas o entre 5 y 8 personas. Porque ahí se logra un poco el mix entre comunicación, conocer al otro, entender al otro, empatizar con el otro. No significa que tienen que salir a cambiar sus equipos, pero sí deberían repensar y rediseñar los flujos de trabajo y la interconexión de input-output entre grupos de 5 a 8 personas. Eso es una recomendación que les hago y generalmente es lo primero que trabajo a la hora de implementar metodologías ágiles. Y con respecto a un acuerdo, digo, por ejemplo, vamos a una realidad que es muy común. Vuelvo a decir, nada de lo que digo es taxativo. Todo es lugar a debate y a que cada persona lo pueda volcar a su realidad. Pero yo he trabajado, digo, con equipos en donde habían, por ejemplo, personas que por su rol de padre, madre, o cuidar a un familiar y demás, había determinado tiempo en el día en el que no estaba presente, y directamente no estaba presente para trabajar en el equipo y para resolver problemas. Entonces firmamos un acuerdo y lo validamos entre todos, que esas personas entre determinado horario no iban a participar en la dinámica del equipo, pero lógicamente sí tenían que resolver luego, digamos, cuestiones que se presentaran. Pero es importante, no es tan importante la regla, sino el consenso. Y el consenso es muy difícil lograrlo a nivel corporativo, me refiero a que 300 personas, no sé, 100, 200, estemos de acuerdo con la realidad de una persona. Pero sí, si trabajamos entre 5 y 7 personas, ya la productividad pasa a ser la velocidad y la respuesta del equipo, y el entendimiento pasa a ser mucho más orgánico, mucho más ameno y mucho más real. Perdón que me fui, pero bueno, era para contestarles. Después, generar encuentros cara a cara, de manera presencial. Esto de, en la virtualidad, encendamos la cámara porque reforzamos que estamos trabajando. Y ese refuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Porque cuando cada persona empieza a dudar de la productividad, simplemente por una falta de control directo, ahí es donde entra en problema la lógica y el entendimiento de todo el modelo. Y una de esas cosas es, si nos vamos a conectar a una reunión, encendamos la cámara y nos vemos, y reforzamos que la otra persona está en un escritorio. Esas cosas ayudan a reforzar el mindset. Perdón, sigo un poquito. Y esto simplemente es una introducción a metodologías ágiles. Les voy a contar cuáles son las 4 reglas que hacen a un manifiesto ágil, o sea, a un manifiesto de valores de la agilidad o de las metodologías ágiles. Y fíjense qué tan importante es volcarlo al día a día del trabajo. Primer norma, las personas e interacciones sobre los procesos y herramientas. O sea, voy a priorizar a la persona, a su realidad y a la interacción entre el equipo que a la documentación y al proceso. No quiere decir que no sea importante. La gestión de procesos es súper importante y las herramientas también.
pero tengo que tener esa visión de priorizar a la persona detrás del rol, digamos. Segundo, la colaboración con clientes sobre negociación, y es algo que pasa muchísimo en la gestión interna de las compañías. O sea, empezamos la conversación de negociación de departamento y no de la colaboración. ¿Cómo le ayudo al otro a resolver el problema? Digamos, eso es súper importante de la visión del cliente interno. Lo tercero es, nosotros lo que vamos a buscar durante un determinado lapso de tiempo es un incremento funcional de producto. O sea, tiene que haber una mejora tangible, tiene que haber un entregable concreto, tiene que haber básicamente una mejora funcional del servicio, y eso es mucho más importante que la documentación de lo que yo esté haciendo para lograr eso. Vuelvo a decir, si hay alguien de procesos, no me mate, es súper importante los procesos, y son la base para que luego pueda fluir y optimizar y mejorar un montón y darle consistencia a todo el trabajo. Pero se los dejo un poco desde el lado de la agilidad y la flexibilidad. Y después lo otro, tenemos que estar abiertos a experimentar y adaptarnos hasta el final, es lo que le está pasando a cada uno de ustedes en el día a día, que los proyectos pueden cambiar hasta el último segundo, y que lo que se espera de ese proyecto pueda cambiar, y eso puede pasar, porque nos encontramos en un cambio de realidades muy vertiginoso. Entonces, hasta ahí entendimos un poco mindset digital, un poco de metodología ágil, les recomiendo nuevamente, por ahí es un... perdón, hubo ahí una... Si alguien quería preguntar algo, se activó un micrófono, lo desconozco. No, creo que fue sin querer. Adelante. Ah, gracias, Sofi. Entonces, ahora pasamos a ver algunas herramientas. Van a ver que a ustedes les va a llegar una presentación que tiene mucha más información de lo que yo puedo comunicarles durante 50 minutos, digamos. Eso también está bueno para que después también terminen de cerrar la idea. Acá van a ver 50, 40, 30 herramientas. Vuelvo a lo mismo, no es para que nos volvamos locos por implementar todas, sino por entender cuáles son las 3, 4 que nos sirven y que nos dan valor, digamos, y que seguramente ya están utilizando. Entonces, alguna herramienta para la gestión de equipos. Van a ver acá un tema que es la disponibilidad y la asignación de equipos, que está entendido más como la asignación de talento como recursos a multiproyectos. O sea, cuando una misma persona tiene que responder por proyectos en manera paralela a distintas ejecuciones, digamos, en ese sentido. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a optimizar esa disponibilidad y asignación de equipos. Son Epic Flow o TeamDeck, digamos, en ese sentido. Son muy útiles para trabajar en ese sentido, y TeamDeck es sobre todo más útil para la visualización de productividad por proyectos. Y tiene una versión gratuita, es un modelo freemium, tiene una versión gratuita con funcionalidades limitadas, y después tiene una versión paga, digamos, que permite otras funcionalidades mejoradas. Y acá quizás me meto en un tema que es súper, o que puede tener miradas distintas. Y vuelvo a lo mismo, la idea es brindarles una referencia, no ser taxativo. Y van a ver que abajo figuran herramientas de productividad. Estas herramientas de productividad generalmente se recomiendan utilizar de manera individual, porque cada persona tiene que entender cómo funciona mejor, eliminar por ahí que todos tenemos que funcionar igual en ese sentido, y entender por ahí son herramientas muy útiles para gestionar resultados, para gestionar tareas, y para optimizar la productividad con una variable que es tiempo. Esa variable que es tiempo, para mí debe ser muy útil para que cada persona mejore su productividad, y tiene que ser muy útil para considerar la velocidad de respuesta del equipo. Pero yo no puedo pretender controlar resultados por el mero hecho de controlar tiempo. O sea, fíjense, o sea, el doble entendimiento que se plantea con esto. Entonces me parece útil esa mirada. ¿Debemos medir velocidad de equipo? Sí.
y cada persona debe entender cómo mejorar su productividad, sí, y hacérselo saber a su equipo y a sus líderes también. Pero guarda con que, sobre todo en la virtualidad, el tiempo se convierta en la variable directa de productividad. Son dos cosas distintas. Y lo otro que seguramente lo están utilizando, y si no, no, es Trello. Trello y Jira son herramientas súper intuitivas, simples para gestionar proyectos. Y se los recomiendo, sobre todo a Trello, gratuita, intuitiva, simple, muy útil para trabajar. Scrum, que es una de las metodologías ágiles, y les recomiendo la verdad que el uso porque es súper, súper, súper importante. Jira es quizás mucho más vinculado a una industria de software o de formatos de productos y servicios 100% digitales. Comunicación, acá seguramente ya hoy estamos utilizando Zoom, seguramente han utilizado y han probado distintas herramientas. Lo que yo puntualmente le voy a recomendar acá, y tiene que ver con la primera necesidad que les comentaba, que es cómo diseño los canales de comunicación por temas y proyectos. O sea, es clave eso, es cambiar el enfoque de mails a diseñar canales de comunicación por temas y proyectos. Hace muy bien Slack, digamos, ¿no? Por ahí lo están utilizando, por ahí no, pero la verdad que es súper importante ese cambio de comunicación en la virtualidad, porque genera optimización de tiempo, claridad, traqueo de información, trazabilidad de información, en ese sentido. Por otro lado, tenemos un tema que es súper útil y que tiene que ver que la virtualidad nos permite mejorar, pero muchísimo, los workshops y las sesiones de trabajo multidisciplinarios. ¿A qué me refiero con esto? La virtualidad permite que personas que estén localizadas en distintos lugares, como ustedes, digamos, se junten a resolver un tema concreto y a encontrar, o a encontrar soluciones innovadoras en ese sentido. Y hay herramientas que lo permiten hacer de manera colaborativa, en tiempo real, y muy bien, que si les tengo que recomendar una herramienta es Mural, que es la que figura acá, y si les tengo que recomendar otra es Miro, con M, Miro, la verdad que es súper interesante para gestionar estos espacios de facilitación de workshop. Vuelvo a lo mismo. ¿Para qué hacemos los workshops? Volvemos y entendamos para qué estamos resolviendo. Y realmente cuando uno genera estas instancias sincrónicas con claridad, es súper productivo para el equipo. Y esta herramienta está hace 5 o 10 años, no es que no estaban antes, pero esta aceleración del pensamiento digital nos permite desarrollar procesos que antes lo bloqueábamos por ahí de manera presencial. Después tenemos formaciones. Perdonen que tomo un poco de agua porque la verdad que se hace un poco... Yo les explico, yo generalmente cuando uno da estas conversaciones, tiene la presentación y ve 2, 3 personas, entonces por eso por ahí se hace un poquito raro en algún punto. Entonces, para las formaciones, y esto tiene que ver con cómo mejoro el aprendizaje del equipo, los tutoriales internos, la formación del equipo de ventas, el aprendizaje de clientes. Esos, acá van a haber 6 herramientas, yo les recomiendo ClickMeeting, Attribity, la verdad que son muy buenas, y tienen que ver con un concepto que hoy se usa mucho en la experiencia de usuario, que es lo lúdico y la gamificación, digamos, la implementación de los conceptos de juegos a los procesos de aprendizaje. Entonces la virtualidad, esa implementación de experiencias lúdicas y la facilitación colaborativa, la verdad logran muy buenos resultados en los aprendizajes internos de los equipos o de los clientes. Vuelvo a decir, tienen 6 herramientas, no se pongan a ver las 6. Vean una y por ahí vean cómo les puede aplicar ustedes a su realidad o si les es útil, digamos, en ese sentido. Entonces, ahí hemos buceado por distintas herramientas. Ahora vamos a pasar un poco algunas reglas, decálogo, esto
esto decálogo tómenlo desde el punto de vista de recomendación en función de lo que hemos visto y de lo que consideramos que le puede ser útil para la implementación de trabajo virtual o teletrabajo. Entonces, primero, es muy importante esta cuestión de definir claramente los objetivos del negocio en un mediano plazo de 1 a 3 meses, a través generalmente de un modelo que se llama OKR, un modelo de objetivos OKR. También merece otra capacitación independiente, quizás ya lo estén implementando, pero tiene que ver con un cambio de concepto de aterrizar un poco el cuadro de mando integral o un poco la visión estratégica de los objetivos, llevarlo a la implementación de cada persona, cada rol, pudiendo definir sus propios objetivos y resultados que quiere alcanzar en el trimestre, validarlo con sus líderes y con su equipo, y un poco que la lógica de objetivos sea de manera ascendente. Y eso mejora muchísimo el desempeño, teniendo claro el plan y los objetivos estratégicos de la compañía. Eso tiene que responder, digamos, al cuadro de mando integral o a los objetivos estratégicos. Después, la reconfiguración de los equipos entre 5 y 9 personas, y tiene que ver con el concepto de productividad que les comentaba al inicio del webinar. Y que está muy vinculado a la manera de comunicarnos y de diseñar, digamos, los equipos. Y cómo puedo empatizar y realmente conocer y establecer estos acuerdos y estas reglas de equipo. Repensar roles. Si vamos a trabajar por proyectos, tienen que estar más claros los roles que los puestos. Seguramente acá haya equipos de talento humano que lo puedan explicar mucho mejor que yo, pero tengamos en cuenta roles en función de resultados y de skill, de habilidades, y repensemos por ahí los puestos en función de roles y no al revés. Después, definir la duración del sprint. El sprint viene de Scrum, esta metodología que les comentaba, y que tiene que ver, un sprint es un marco de tiempo en el cual el equipo tiene que entregar un resultado. ¿Cuál es la mejor, o dónde se logra el mejor equilibrio entre tiempo y productividad? Generalmente cuando los sprints duran 2 semanas. Porque si son muy largos ya se pierde foco, el equipo se relaja. Si son muy cortos, la verdad se pierde mucho tiempo en la planificación y en la definición de objetivos. En 2 semanas es como el tiempo ideal para trabajar sprint. Vuelvo a decir, yo le hablo de sprint, Scrum, Kanban. Todo esto merece profundidad al respecto. Y después traducir los objetivos de los OKR a metas alcanzables como equipo. O sea, cómo vamos a bajar los objetivos del departamento a indicadores de desempeño de roles. Un poco estamos haciendo un orden de lo importante que es pasar a gestionar resultados como necesidad y como productividad en la virtualidad. Después tenemos otros conceptos. Chat. A ver, déjenme leer un poco el chat que dice, Carlos, gracias por la pregunta. Dice, ¿qué significa OKR? El significado en español es objetivos y resultados claves. Objetivos y resultados claves. Por eso deberían existir definición de objetivos trimestrales, que deberían ser 3 por cada persona, 2, 3 objetivos, y un poco la definición de qué resultados debería cumplir para poder alcanzar esos objetivos. Por eso un poco resultados, objetivos, claves por trimestre. Esa sería un poco la bajada. Ayúdenme con preguntas porque no me está dando la voz. ¿Cuándo hablas de sprint, es por la aceleración del proceso o es una metodología? Pregunta Claudia. Me gusta, Claudia, que esté muy activa. Y Nelmir pregunta, ¿la presentación la puede compartir en PDF? Sofi, ¿la podemos compartir en PDF la presentación? Si usted no tiene problema, claro que sí. Por supuesto, la presentación es de ustedes y va con bonus. Así que eso. Y lo otro, Claudia, cuando hablas de sprint tiene que ver, es un concepto dentro de Scrum y tiene que ver con una temporalidad. ¿En qué tiempo me planteo como equipo para entregar un entregable?
Lógicamente eso después te implica aceleración, porque cada cuántos sprints el equipo está logrando mejorar su propia capacidad de productividad. O sea, uno tiene que medir velocidad de equipo. Ojalá la pudieran subir a su canal de YouTube. Dice Melissa, nos encantaría, pero creo que todavía no lo estamos subiendo, pero realmente tenemos muchos temas, y la verdad que ADEM, yo hablo desde el lugar de ADEM, pero la verdad que el equipo lo puede comentar mucho mejor, pero realmente hay muchos temas, muchos enfoques, profesores con diversas experiencias para tratar los temas, así que eso siempre lo considero. Y gracias César que está contestando, Vida y Éxito lo subirá al canal. Muchas gracias César por la interacción. Bueno, entonces, sigo. Melis, súper, dice Melis. Sigo. Punto 6, entonces, establecer métricas que permitan visibilizar el aporte. Claramente, si bien deberían cambiar un poco los modelos de desempeño, está claro que los dashboards y los tableros de métricas son cada vez más importantes por la complejidad, eso debería ser así. Punto 7, asegurar que el equipo cuente con las herramientas, y vuelvo al tema de que cada persona tenga el espacio apropiado para trabajar y gestionar, digamos, equipo. Eso debería ser una ocupación. Lógicamente, en el mediano plazo, cuando salgamos de la coyuntura, que hoy día requiere otros temas, y eso es súper entendible. Punto 8, asegurar la comunicación constante, y sobre todo esto que les digo, más vinculado al diseño de canales de comunicación, porque desde ahí uno puede gestionar proyectos y temas. Salgamos de las casillas de los mails, que son súper importantes, pero diseñemos la comunicación en función de temas y de proyectos. Eso es fundamental. Actuar de manera rápida, y seguramente lo que están haciendo hoy día, estando en esta conversación, es que como equipo están actuando y generando herramientas, o sea, en ese sentido, y tiene que ver con la experimentación permanente. Hay que animarse a experimentar y hay que animarse a fracasar de manera inteligente, me dijo alguna vez algún líder. Y por último, adoptar una mentalidad de mejora continua, tanto del proceso como de la experimentación. Porque por ahí un poco los procesos nos llevan vuelvo a decir, son súper importantes, y por favor no me mate el equipo de proceso, pero es necesario combinar procesos y experimentación. ¿Y cómo genero ese equilibrio, digamos, y esa mentalidad? O sea, un poco eso es lo que me gustaría transmitirles en este decálogo. Entonces, yo ya voy finalizando y les dejo el espacio a ustedes. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy? Porque todavía el horario creo que es más temprano allá, así que ese mañana pasa a ser hoy, con mi equipo de trabajo. O sea, la primera pregunta es, ¿cómo empezaría a bajar disparadores a mi equipo de trabajo? En blanco, porque ahora me gustaría escucharlo a ustedes, escucharlos desde el punto de vista de experiencia y de comentarios. Por favor. Si quieren, ahora los voy a incentivar a que hablen por el micrófono, que nos salgamos del chat un segundo. Bien. Bueno, acá justo Lester, no sé si quieres abrir el micrófono y hacemos esta consulta. Dice, por los indiscutibles cambios que existirán, ¿se deberán de reorientar todos los riesgos y crear nuevos métodos aparte de los que ya existen o modificarlos? Es buenísima la pregunta, Lester, y lo voy a bajar a la realidad y a ser pragmático. Lo que está claro es que uno no puede resolver de la misma manera nuevos problemas. Eso seguro. El tema es que si no logramos cambiar el mindset, siempre nos vamos a encontrar con los mismos embudos, digamos, de resolución y de respuesta. Entonces, por eso es tan importante hoy día trabajar la cultura y trabajar un poco el cambiar los hábitos. Y vuelvo con otro comentario que es, la mejor manera de gestionar cambios es ir generando nuevos hábitos de manera incremental. Nuevos hábitos de manera incremental. O sea, no pensemos, y generalmente es lo que me pasa cuando voy a trabajar con las empresas,
que de un día para el otro la empresa puede hacer clic y pasar a otra manera de pensar. Para que realmente sea sólido y se convierta en cultura, tiene que haber una evangelización, tienen que haber líderes dispuestos a experimentar, pero tiene que haber esta prueba incremental. Vamos de a poco. De todo esto que dijimos, bueno, ¿con qué vamos a empezar? Esa sería un poco cómo te cambia la pregunta. Te la vuelvo a preguntar. Nos pregunta Linda, dice, tomando en cuenta el cambio de hábitos, ¿cómo gestiono estos cambios con las personas de mayor edad? Obviamente no aplica para todas, pero que no les gusta mucho, por decir nada, hacer uso de herramientas de tecnología. Es muy claro, es como si a vos te dijeran, tiene que ver con un tema más profundo de pensamiento y no de resistencia, digamos. O sea, yo empezó a pensarlo de esa manera. Si yo todos los días voy de la misma manera, por la misma ruta, a mi lugar de trabajo, así funciona mi cerebro y empieza a responder toda de la misma manera ante las mismas situaciones o ante diversas situaciones, porque me siento más cómodo y porque también aprendí a manejarme bien en ese espacio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cómo le genero curiosidad y cómo le genero ganas de participar, digamos. Y he visto a muchas personas, digamos, con una capacidad de resiliencia y de reinvención fenomenal. Entonces, ¿cómo aprovechamos quizá a esos mentores como grandes ejemplos internos? Bien, perfecto. Tenemos 2 consultas más, profe. Dice, Moisés nos comenta, uno de los desafíos más dulces y difíciles a la vez para quienes somos papás y estamos de teletrabajo es el distribuir lo mejor que se puede el tiempo entre lo laboral y los hijos. Ellos demandan más tiempo porque nos ven en casa y nos hace ser más intensos y productivos en el uso del tiempo. Es fenomenal la pregunta y creo que es la realidad de muchos. Dos cosas. Ahora se nos está juntando una coyuntura que no es teletrabajo, sino que es pandemia. Y segundo, igual, sin la pandemia, la situación se da, pero quizá en otra intensidad. Definir los espacios internos en el hogar, hacer primero los acuerdos internos en el hogar, seguramente es la realidad que cada uno ha tenido que hacer. Y después hacer acuerdos de equipo con respecto a que pueden existir distintas normas. Y vuelvo sobre eso. Quizá alguien no está disponible de 1 a 2, quizá otro no está disponible de 3 a 4, o quizá encuentran otras reglas. Pero vuelvo a lo mismo, hoy día lo que nos lleva al entorno es a no pensar que con las mismas reglas podemos entender las realidades de todos. Y eso no lo puede resolver la corporación, lo puede resolver el equipo. Entonces, hagamos eso, conversemos y fijémonos cómo es la mejor manera de generar un mejor ambiente entre todos en ese sentido. Bien, perfecto. Bien, acá hay una pregunta de Jamilet. Dice, ¿qué hacer cuando necesitamos trabajar con documentos en físico en la mayor parte del tiempo? Porque depende del área de trabajo. Sí, es muy cierto. ¿Cierto? Y eso, vuelvo a lo mismo. Y quizás cada rol tiene que encontrar su propio mix entre presencialidad y mundo virtual. También eso sería como una primera respuesta. La segunda respuesta tiene que ver con seguramente un proceso de digitalización, de procesos internos, digamos, que es otro de los grandes desafíos de la gestión de equipos virtuales. Y un poco repensar también qué documentación, y vuelvo a esto de entender por qué hacemos lo que hacemos, qué documentación realmente necesitamos para alimentar los procesos. Quizás hoy ha pasado con el sector de salud y muchos sectores que han podido eliminar la cantidad de documentos necesarios para los procesos internos, más allá de la digitalización. Eso sería la tercera respuesta. Excelente, gracias, profe. Bien, y la última que tengo en el chat, de Héctor, dice, en mi empresa siempre han sido importantes las actividades de engagement como off-site meeting y almuerzos de equipo. ¿Cuál puede ser un buen equivalente para estas épocas de teletrabajo? Muy bueno. Es buenísima la pregunta y depende mucho del tipo de equipo que tengas, pero
quizás lo mejor en este sentido, al principio, es tratar de replicar la lógica de esa actividad en la virtualidad. O sea, quizá eso funciona muy bien porque el equipo lo conoce, porque el equipo sabe, porque el equipo lo espera. O sea, también tenemos que cumplir con expectativas y con cultura que hemos generado. Entonces, por ahí yo no les diría tanto cambiar, sino cómo los llevo a los modelos virtuales. Y si me toca ahora reinventarlos, aprovechemos esto que yo les digo de facilitación colaborativa, o sea, esas dinámicas que en tiempo real implican la colaboración a través de herramientas en simultáneos de los equipos. Eso es fantástico, eso funciona muy bien. Bien, perfecto. Bien, ¿siguen llegando preguntas, profe? Excelente. También los invito a escucharlos, no sean tímidos, pueden habilitarlo también. Me encantaría escucharlo y reforzar el mindset de equipo virtual. Bueno, esta es una pregunta que surge mucho. ¿Cómo hacer para motivar al equipo para que usen la cámara en las reuniones? Y de esta forma sentir más cercanía. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes, y es lo que les digo a mis equipos, es, si tenemos la cámara apagada, porque cada uno quizás no puede mantener la misma presencia que tenía en lo presencial porque tiene otras actividades, y porque tiene otros tiempos, y porque está dentro de su casa, dentro de su casa ahora, porque la verdad que pueden haber otros espacios de teletrabajo, es decirle esto, o sea, si todos encendemos la cámara, entre todos reforzamos que el otro, dónde está trabajando el otro, y lo vemos, y empezamos y es súper importante, a fijar un concepto que cuando pensamos, por ejemplo, en Sofi, y qué es lo que estará haciendo Sofi, yo la voy a visualizar en su escritorio de esta manera, y eso refuerza muchísimo el mindset colectivo de trabajo. Bien, perfecto. Bien, después, respecto al tema de esto de combinar trabajo con familia, nos dice el señor, no sé si es una señora o una señorita Mora, dice hay que ser muy flexibles porque no solo es teletrabajo, también es teleeducación y los padres tienen que apoyar a los hijos en estas tareas que antes eran al final del día y hoy hay que reorganizar horarios y poder priorizar las reuniones virtuales. Así que, Es muy lógico. Pensemos cómo han cambiado en 3 meses paradigma de la educación que durante 40 años no cambiaron, y que en el fondo van a ser mejores, pero requieren que cada propuesta de valor mejore su propia propuesta, y también requiere que se terminen de amalgamar una serie de cambios que se están dando de manera simultánea. O sea, en algún punto eso va a ser clac, pero no de manera permanente, pero sí durante algún tiempo, que va a permitir un poco ordenar dónde estamos parados, digamos. O sea, eso es importante. bien, perfecto. Y acá Flor Vázquez nos hace un lindo aporte referido a qué actividades pueden organizar de equipo fuera de lo laboral. Dice que les ha ayudado mucho Zoom en reuniones informales como karaoke, una sesión de entrenamiento pero no técnica, que puede ser yoga, por ejemplo. Eso me parece fantástico. Genial si lo pueden implementar. Me parece genial, y se está empezando a usar mucho la meditación de 5 minutos antes de empezar los trabajos, porque realmente facilita los procesos divergentes y se puede hacer mucho más fácil en la virtualidad que de manera presencial. Tal cual. Así que gracias por el aporte. Bien, gracias, Flor. Bien, William dice, creo que la coyuntura generará un cambio de 360 grados en la convivencia laboral. ¿Qué acciones podríamos tomar para volver a adaptarnos y para generar una zona de tranquilidad para los compañeros y para nosotros? Es buenísimo. Uno no puede pretender volver al status quo anterior. O sea, eso desde la resistencia te va a generar mucho más gasto de energía que adaptarte a algunas cuestiones, cambios que se den, digamos, y que seguramente algunos sean muy, muy positivos. Creo que vuelvo a esto de lo importante es que volver a la base, a entender por qué hacemos lo que hacemos, a repensar los diseños de los equipos, a repensar la comunicación, a trabajar con metodologías ágiles, a implementar hábitos de manera incremental. O sea, todo lo que hemos dicho un poco de manera apresurada, para cerrar una idea,
si uno los empieza a trabajar de manera escalonada, va a lograr cambiar la productividad, y entendida la productividad desde el bienestar que cada uno debería lograr de manera integral, digamos, en su vida. O sea, eso es una realidad. Pero bueno, es un tema que genera muchas preguntas. Me alegra la participación, me alegra la curiosidad. Seguramente hemos sembrado disparadores interesantes. Ahí recién comentaban que la charla va a quedar grabada, van a tener el PDF, y seguramente a través de Irene y Sofi y el equipo puedan profundizar quizás otros puntos de formación que hoy día hemos como mencionado. Los dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a todos por habernos acompañado. Al final llegamos a ser 184 personas, entonces buenísimo, y mil gracias al profesor por todos los tips y herramientas que estoy segura que todos vamos a poder ir aplicando. También comentarles que seguimos con este ciclo con Vida y Éxito, que también nos está apoyando Banco Proamérica, entonces también agradecerle a Banco Proamérica por todo el apoyo. Nosotros de parte de ADEN igual les vamos a estar compartiendo la grabación, la presentación, y también lo van a poder ver en las redes de Vida y Éxito. Aparte de eso, también les vamos a estar enviando un poco la información de los cursos de ADEN para que puedan conocer más de cerca la experiencia de estudiar en ADEN y que puedan continuar teniendo más herramientas en diferentes temas. Agradecerle a Sofi por todo el apoyo y a Luis, y sobre todo al profesor, que realmente estuvo excelente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Excelente. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, profesor, y a todos los que participaron. Que tengan todos una muy feliz tarde y hasta el próximo encuentro. Gracias.